Muchas gracias. Muchas gracias, querido Nelly. Gracias también a Andreina y todos los demás hermanitos ahí que les veo. Sean ustedes consentidos por el Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios, Isaías 43:7. Todos los llamados en mi nombre, para gloria los he creado. Los formé y los hice. Vamos a cerrar los ojitos para orar. Querido Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias por la presencia de su Santo Espíritu y por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos bendición para cada uno de nuestros amigos y hermanos presentes y para sus familias también. Por favor, supla sus necesidades, sobre todo las espirituales, porque sabemos muy bien que lo demás vendrá por añadidura. Por favor, Señor, le rogamos en esta hora que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, sino la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Amado Dios, le suplicamos en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. La experiencia con Dios es más que palabras. Así lo había titulado a este sermón, ¿no? Más que palabras. Haciendo un recuento de la historia de la humanidad, sabemos que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Y en la Biblia, vamos a tomar la Biblia, vamos a abrir en Génesis 1, 27 y 28. La palabra de Dios dice: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta que todo fue creado bueno en gran manera. Hasta que el acto de rebelión contra Dios perpetuado por Eva y luego por Adán trajo como consecuencia el dolor, la culpa y la muerte. Cosas que el ser humano desconocía hasta ese momento. La caída de Lucifer había sido entre los ángeles del cielo, primero antes que la caída del hombre y la mujer. Vamos a buscar en nuestras Biblias, bueno, yo tengo aquí dos, una de cada lado, para ganar un poco de tiempo. Dice Isaías 14, 12, 13. Isaías 14, 12, 13. ¿Ya? ¿Qué dice la palabra de Dios? Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Muy bien. Y Ezequiel 28, 13 al 15. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabada de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas.
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. No sabemos, es un misterio, cómo fue que en este ser tan hermoso y perfecto entró la rebelión y el pecado. Sin embargo, vemos que Dios conversaba diariamente en el huerto, no lo había dejado en la ignorancia de los sucesos del cielo, a Adán y a Eva, sino que le había enterado de la apostasía de Satanás y de otros ángeles, de cuya venida debía precaverse Adán. Igual, otra vez, hay cosas que no entendemos. ¿Por qué en esta pareja perfecta que fue creado a imagen y semejanza de Dios entró el pecado? ¿Qué pasó con Eva? Primera de Timoteo 2:14. Ney, por favor, ¿nos puedes ayudar? Primera de Timoteo 2:14. Ya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahí nos cuenta cómo es que Eva, ¿qué pasó con Eva? Si Eva decidió rebelarse contra Dios conscientemente o qué pasó. A ver, Ney. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Muy bien. Qué pena, ¿no? Qué pena por los hombrecitos, pero también por nosotras, porque seguimos haciendo las cosas y ahora no estamos engañadas. Eva fue engañada, pero ahora no estamos engañadas. Segunda de Corintios 11:3 también nos dice, ¿no? Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dios nos está advirtiendo igual que a Adán y a Eva en el Edén de las estrategias y de la astucia de Satanás. Y nosotros nuevamente ya no como Eva, sino como Adán. Nosotros estamos expuestos a actuar de una manera consciente en nuestra rebelión contra Dios. Cuando no hacemos lo que dice Dios, ¿no es cierto? La prueba de nuestros primeros padres se permitió para probar su lealtad y amor. Era esencial para su desarrollo, para el desarrollo espiritual, porque físicamente estaban muy bien, ¿no? Para la formación del carácter. La felicidad eterna habría sido el resultado para ellos si hubiesen salido indemnes, si hubiesen permanecido fieles. Vamos a abrir la palabra de Dios en 1 de Corintios 10:13. Dios en su palabra, en su maravillosa palabra, nos dice, vamos a ver, Consuelito, ayúdame. 1 de Corintios 10:3. ¿3 o 3? 3. 13. 13. Gracias. La palabra de Dios dice, no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida para que podáis soportar. Muy bien. Mis amados hermanos, Dios que es tan grande, tan misericordioso y sabiendo que tenemos un enemigo que anda suelto, dispuestos a devorarnos, Él ha supuesto que nada de lo que nos ocurra no podremos soportar. O sea, nos dará la fortaleza para hacerlo. Yo sé que a algunos ha sobrevenido unas pruebas más duras que a otros. Si es que yo me pusiera a preguntar en este momento a cada uno de mis hermanitos presentes, les preguntaría qué es lo peor que les ha ocurrido. Yo sé que dirían cosas más difíciles de las que a mí me ha pasado.
Entonces, pero Dios en su maravillosa palabra nos ha dado esta promesa, que nada será más allá de lo que nuestras fuerzas avancen, ¿no? ¿Qué ocurrió exactamente con Adán y Eva? Es un misterio. En el cielo lo sabremos. Si es que me acuerdo para preguntarle a Dios, ¿no? Dice que cuando estemos ahí, será todo tan hermoso, tan bonito, que que esa felicidad y ese gozo que tendremos ya no nos dará para estar preguntando tantas cosas. Pero quién sabe, ¿no? Como tenemos toda la eternidad. La experiencia con Dios debe ser más que palabras, mis queridos hermanitos. Una vivencia de comunión permanente. Estamos en una situación, yo al menos escucho por aquí helicópteros y paso y todo, ¿no? No se ha sentido mucho la situación en donde yo vivo, pero sí se ha sentido en las cosas que no hay, se ha sentido en el precio de las cosas que ha subido. Me decían que un tanque de gas están vendiendo en $20, que un tanque que una cebollita que mi esposo fue a comprar, $3.50 cuando costaba $1, ¿no? Entonces, y bueno, ahora ya ni hay para comprar, o sea, ya se ha acabado el abastecimiento de las tienditas. Estamos en una situación bastante grave. Si nosotros no nos ponemos a orar, si nosotros no humillamos nuestro corazón, vamos a abrir la Biblia. En Segunda de Crónicas 7:14, estoy recordando. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 7:14? ¿Qué es lo que debemos hacer? Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí hay una cosa, nosotros que estamos estudiando la Biblia, y me imagino que también las otras denominaciones, porque están haciendo ayuno y oración, saben esto, pero mucha gente no sabe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Darles a conocer, hacerles saber que tenemos un Dios tan grande, que Él escucha nuestras súplicas. Que cuando estamos en problemas, en esos problemas difíciles y durísimos, y se me viene a la mente Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, y ahí creo que vamos a interactuar ustedes y yo. Entonces, ¿qué pasaba con el rey Josafat? El rey Josafat tuvo miedo, dice el versículo 3, y humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Por qué tuvo miedo? Porque dos ejércitos, el de Moab y el de Amón, venían contra él. Yo preguntaba en la mañana, decía, si un solo ejército viniese contra nosotros, que fuésemos nosotros los generales de ese ejército, ¿sentiríamos miedo, sí o no? Un ejército en iguales condiciones. Tenemos 1,000 soldados y el otro 1,000 soldados. ¿Tendríamos miedo? Mi amiga me decía, porque yo tengo un estudio con ella, ¿no? Y me decía, no, yo no tendría miedo porque estaríamos iguales. Ella no es adventista, está estudiando la Biblia. Entonces, pero yo entre mí decía, yo sí tendría miedo. De verdad, o sea, tendría miedo. Pero Josafat no iba a enfrentarse a uno, sino tenía que enfrentarse a dos. Entonces, ¿qué dice en el 3? Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Sí ven? No fue uno, ¿no? La actitud que tuvo Josafat de humillar su corazón, de acudir al soberano del universo, de acudir al que está al control de todo, hizo que también sus ciudadanos vinieran a él para juntos suplicar a Jehová. Luego, ¿qué dice en el 6? Ney, en el 6, yo estoy aquí solo con algunas cámaras, no veo mucho, por eso es que
Dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Muy bien. ¿Qué estaba haciendo ahí Josafat? Estaba reconociendo la soberanía de Dios. Estaba diciendo, en tus manos está todo. Y yo estoy acudiendo al que tiene el control de todo. Vamos a ver en la familia Torres, Darita creo que está ahí, que me acuerdo su nombre. Darita, por favor, del versículo 2 de Crónicas 29. Dice, si nos viene algún mal o espada o castigo o peste o hambre, nos presentaremos ante esta casa, ante ti, porque tu nombre está en ella. Y en nuestra tribulación clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Así como estamos aquí, está el pueblo del Ecuador y el pueblo de Quito en estos momentos. Aunque sabemos que en otros lugares hay situaciones más complicadas. Si mal viniere sobre nosotros, ¿no es cierto? Dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones y tú nos oirás y salvarás. Tenemos que clamarle a Dios para que en esta situación en la que nos encontramos, porque miren, muchos ya no tienen gas, no tienen alimento, los vegetarianos ya no tienen, no tenemos verduritas. Entonces, la situación es que tendremos que desesperarnos. No nos vamos a desesperar. ¿Por qué no nos vamos a desesperar? Porque vamos a doblar nuestras rodillas y a suplicar a Dios como Josafat lo está haciendo para que Dios tome el control de todo y dé sabiduría a todas las personas que tienen el poder de las decisiones. En este caso, nuestro presidente y todas las autoridades civiles y también los que están en el otro lado, ¿no? Y que a toda la gente infiltrada que hay, los aleje. Saque de ellos todo lo malo y solamente esté en lo bueno. Si todos los ecuatorianos nos unimos en eso y no nos ponemos en bandos, ¿no? Porque hay algunos que se alinean a uno y otro lado, entonces Dios nos va a oír. De lo contrario, no. Pero en este caso de Josafat, miren qué linda historia. Ustedes pueden leer todo el capítulo. Nosotros vamos a leer solo algunos versículos. Vamos con Gabrielito Castro. ¿Me ayudas con 20:12? Gracias. Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Es así mismo, ¿no? Nosotros muchas veces y en muchas ocasiones no sabemos qué hacer. Pero ¿a dónde debemos volver los ojos? Es a Dios. Todo Judá, dice el 13, todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd todo Judá, y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de la multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahora aquí le indica, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mañana descenderéis contra ellos, miráis. Pero en el 17 dice, no tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos. Esto es lo que es difícil para el ser humano. Quedarse quieto. Cuando Dios dice, quédense quietos, tenemos que quedarnos quietos.
Tenemos que tener la confianza que el Señor será el que hace. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Entonces, ¿qué hizo ahí, no? Dice, bueno, continuando el versículo, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. ¿Qué hizo? En el 18 hace algo maravilloso que casi no hacemos nosotros en circunstancias difíciles. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y también todo Judá, y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová para adorar a Jehová. Ya Jehová ya los había librado del peligro. No, todavía no. Entonces, pero sin embargo, miren, la confianza de Josafat y de todo Judá, que adoraron a Jehová y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar con gran clamor a Jehová, el Dios de Israel. Esa debe ser nuestra actitud siempre, de adoración, de clamarle, de agradecerle, porque además Dios ya ha hecho cuántas cosas, cuántas bendiciones para nosotros. Sí, deberíamos recordar, ¿no? A lo largo de nuestra vida, ya sea una gran vida, una buena cantidad de años, o nuestros pequeñitos que están aquí, niños jóvenes, en su corta vida, ¿cuáles han sido los milagros para su familia y para ellos mismos? Ya basta, por eso deberíamos agradecer. Lo que estaba escuchando en el 7Me de los diezmos y las ofrendas, dice, nosotros no damos los diezmos para que Dios nos bendiga. Nosotros diezmamos y ofrendamos porque ya nos bendijo. Entonces, asimismo, tenemos que hacerlo. Nosotros no olvidarnos, ¿no? Y en el 20 dice, oídme, Judá y habitantes de Jerusalén. Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dios nos dio la Biblia a través, por medio de sus profetas. El Señor también nos brinda orientaciones específicas por medio de los profetas que no escribieron la Biblia. Aquí Jayaziel es un profeta de Dios porque está dando las orientaciones a Josafat, pero cuyas comunicaciones habladas, ¿no es cierto?, y escritas deben ser recibidas como un mensaje de Dios para nosotros. Aquí en la Biblia tenemos muchas orientaciones y tenemos que recibirlas como orientaciones para nuestra vida. Nosotros sufrimos porque no obedecemos. Nosotros sufrimos porque menospreciamos la palabra de Dios. Nosotros sufrimos porque somos sordos y rebeldes. En el versículo número 20, ¿no? Estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 21. Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón. Lo demás no les voy a leer cómo hizo Dios, porque ustedes van a quedarse con esa espinita y van a leer. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Es hermoso leer cómo el Señor los libró. Pero bueno, ¿cuántos días estuvieron en eso? 3 días. Al cuarto día, en el versículo 26, dice, se juntaron en el valle de Beraca y allí bendijeron a Jehová. Primero en el corazón de ellos, en la mente de ellos estaba bendecir a Jehová. Y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca. Hasta el día de hoy. Después, todos los hombres de Judá y de Jerusalén con Josafat a la cabeza regresaron a Jerusalén gozosos porque Jehová les había colmado de gozo, librándoles de sus enemigos. En el 29, cuando supieron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, esta es otra de las cosas hermosas que debemos considerar para nuestra vida. El terror de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Dice, cuando supieron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, el terror de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. ¿Por qué? Porque ya sabían que no estaban peleando contra
los seres terrenales estaban peleando contra el soberano del universo. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Cuando el enemigo sabe que nosotros estamos en las manos de Dios, el enemigo tiembla. Pero cuando él sabe que nosotros aflojamos, entonces el enemigo hace con nosotros, nos arrastra y acaba con nosotros. Pero dice que si como Nabucodonosor volvemos en sí y suplicamos a Dios y nos arrepentimos, entonces Dios nos da la mano y nos saca de donde estamos. Dios nunca nos deja donde estamos. Él es tan misericordioso, es justo. Sí, es justo. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que morir en esa cruz. Pero es misericordioso porque nos dio ese plan de salvación para que nosotros continuemos. ¿Qué debemos entonces nosotros hacer para salir victoriosos? Primero, no olvidarnos de lo que Dios ha hecho durante toda la vida, toda la historia de la humanidad. Segundo, hacer lo que dice Josué 1:8. Vamos con Josué 1:8. Vamos a ver si me ayudan. Carito Morales, por favor. Josué 1:8. Me estoy recorriéndola. Ya. Así evito que algunos se duermen. Josué 1:8. ¿Qué dice? La palabra del Señor. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Sí, gracias, Carita. Y dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otras palabras. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestra palabra de Dios, meditarla en ella, ¿no? De día y de noche. Si hacemos eso, nosotros vamos a tener la promesa, porque el único que sí cumple todas las promesas es Dios. Nosotros podemos fallar. ¿Estamos seguros cuando prometemos a alguien algo? Estamos seguros. Yo aprendí de mi mamá Petita, era una abuelita, madrina de mi hijo. Y aprendí que ella tenía ya 80, ya cerca de 90 años y decía, yo le decía, mamá Petita, vamos a hacer esto. Y ella me decía, si Dios lo permite. Y siempre me repetía en la oreja, ¿no? Si Dios lo permite. Porque recordaba ese episodio de que nosotros podemos hacer todos los planes que sean, pero solo bajo lo que Dios permita. ¿Sabían, mis queridos hermanos y amigos, que el primero en someterse a la palabra de Dios fue Jesús? Obediente hasta lo sumo. Para Jesús todo partía de la palabra de Dios y él aceptó en toda su extensión. Y yo decía, cuando el Señor Jesús madrugaba para orar, cuando el Señor Jesús se anochecía orando, cuando el Señor Jesús todo consultaba con su Padre, y el Señor Jesús es Dios mismo. Entonces, si Él hacía eso, con mayor razón, ¿no deberíamos hacer nosotros lo mismo? Con mayor razón. Vamos a San Juan 10, 27 y 28. Vamos a ver a alguien más por acá. Huguito Daza. San Juan, capítulo 10, 27 y 28. Juan 16, 27, 10, San Juan, 27, capítulo 10. 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Muy bien.
Entonces, ¿quiénes son las ovejitas? Nosotros. Nosotros somos las ovejitas. Nosotros necesitamos oírle y seguirle. Las ovejitas siguen a su pastor. Entonces nosotros tenemos que seguir a nuestro pastor. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesús? Así las ovejitas hacen lo que el pastor les dice. Vamos en San Juan 10:16. Nos dice también algo respecto a que tenemos otras ovejitas. Veamos qué dice San Juan 10:16. Josué Criollo. Y que es lindo ver aquí a los jovencitos atentos, ¿no? Josué Criollo. ¿Qué dice San Juan 10:16? Y vamos. ¿San Juan qué? 10:16. Ya, San Juan 10:16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Muy amable, gracias, Josécito. Necesitamos de exaltar a nuestro Señor Jesús, dar a conocer la palabra de Dios para que conozcan a Jesús. ¿Qué podemos hacer para que la gente conozca a Jesús? Sino enseñarle la palabra de Dios. Nosotros no estamos interesados en lo que los hombres dicen de Dios, estamos interesados en lo que los hombres no estamos interesados en lo que los hombres dicen de Dios. ¿En qué debemos estar interesados? Debemos estar ocupados en lo que Dios les dice a los hombres. ¿Y a través de qué? De la palabra. ¿Qué es lo que Dios le pide a los hombres? Lo que Jesús ya expresó, ¿no es cierto? Recordemos Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Y antes de abrir Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, nosotros tenemos ahí que recordar la gran comisión que Dios nos ha dado en Mateo 28, 19 y 20. Y de hacer discípulos, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero veamos qué dice Hebreos 1, 1 y 2. Mi hermanito, a ver, Huguito está ahí, atento. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿cómo podemos dar a las personas a conocer de nuestro Señor Jesús? Sino por la palabra de Dios. En San Juan capítulo 12, versículo 46 hasta el 50, el Señor hace una proclamación. Vamos con Andreita, por favor. Andreita. San Juan capítulo 12. Yo también estoy buscando. 46 al 50. Sí, del 46 al 50. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Muy bien, entonces dice, yo la luz he venido al mundo. El que recibe mis palabras, ¿no es cierto? Pero aquí hay una advertencia, dice, el que oye mis palabras y no las guarda, el Señor no juzga. Pero aquí dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado ya lo juzgará en el día final. Porque recuerden, mis queridos hermanitos, somos salvos por gracia. El Señor Jesús murió
Y en Isaías 53 habla sobre el siervo sufriente, ¿no es cierto? Que molido fue por sus rebeliones y todo lo demás que el Señor Jesús sufrió indeciblemente. Pero tenemos la salvación ahí, pero seremos juzgados por las obras. Toda acción que hayamos hecho debajo del cielo dice que será puesta a cuentas con el Señor. Entonces, por eso aquí, ¿cómo sabemos de eso? Estudiando la palabra de Dios. Si nosotros no estudiamos, entonces no vamos a saber. No podemos y no debemos descuidar la palabra de Dios. Es imprescindible enfocarnos en la palabra de Dios. Es de vida o muerte. La vida o la muerte está en las manos de Dios. Y recordemos nosotros, ¿no? Que nosotros somos y debemos volver a ser el pueblo de la Biblia. La Biblia y la sola Biblia. En San Juan 5, 10, 11 y 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo tenemos al Hijo? Si no, a través de la comunión y del estudio ferviente de la palabra de Dios. Necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Ahora más que nunca, en estos últimos tiempos, el enemigo está buscando como león rugiente buscando a quien devorar. En San Juan 14, 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Qué linda promesa. Si nosotros guardamos la palabra de Dios, nuestro Padre Celestial mismo Él nos ama, porque ya sabemos que Él ama a todos. Lo que no ama es el pecado. Pero Él dice más. Si nosotros somos obedientes y amamos su palabra, también Él nos amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Él podrá vivir con nosotros. De lo contrario, no puede, ¿no es cierto? Donde redunda el pecado, Dios estará. Eso ustedes se contestan. San Juan 14, 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Vamos a abrir la Biblia, Jeremías 9, 23 y 24. ¿Qué habla sobre el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? ¿O qué es lo más importante? Jeremías 9, 23, 24. Ya, vamos a pedir. A ver. Dice así, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que no lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas, yo el Señor he hablado. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Entonces, no se alabe el sabio, sino el que estudia y escudriña las palabras de Dios. Pero esa alabanza no va a decir, yo estudio, yo no estudio, yo sí, yo me sé, no. El que estudia la palabra de Dios y la hace, porque debe ser siempre más que palabras. No solamente estudiar, no solamente leer, no solamente escudriñar, sino ponerlo en práctica. ¿Y dónde debemos poner en práctica primero? En nuestra casa. ¿Sí? Que los que viven en nuestra casa puedan decir, quiero seguir su ejemplo. Saben que en las predicaciones yo siempre prefiero no hablar de nosotros, de la familia, siempre. Pero siempre me acuerdo de un pastor que decía, y si no hablan de las cosas grandes que Dios ha hecho en su vida, entonces, ¿cómo los otros van a creer? Y ahí me ponen en compromiso, ¿no? Y quiero compartirles una cosa chiquita. Tengo yo dos sobrinitos que viven con nosotros. Un chiquitito estaba aquí que me pedía, tita, el enlace. Josué está escuchándome ahí.
quite el enlace porque yo quiero estar ahí en la iglesita con usted. Y yo le decía, mijito, no me mandan. Y ahí por eso mandé el mensaje, le mandé a Pablito. Y dice, y tengo otro que viene los fines de semana. E hicimos la renovación espiritual nosotros por virtual, porque ustedes saben que estábamos con un poquito de pendiente, porque a mi sobrino que viene los fines de semana le detectaron COVID y él estaba con nosotros. Entonces, por precaución, en la iglesia nos dijeron no vayan, y también pues ya no hicimos la renovación como siempre nos gusta. Decíamos capaz que no, ya no vamos a hacer. Y resulta que estuvimos solo los cuatritos, mis dos sobrinos, porque mi hijo no está aquí, está lejos, mis dos sobrinos y yo. Y mi sobrinito ahí en la puerta, así alejadito, con su mascarilla y todo, y estábamos celebrando con vinito sin fermentar, ¿no? Y de ahí les agradecía por estar con nosotros, porque de otra manera hubiésemos estado solos, ¿no? Y él me dice, no, tita, yo mejor les agradezco por haberme permitido vivir con ustedes. Y porque son una linda familia. Y yo quiero que mi hogar sea así, como ustedes. Y yo, ¿saben por qué le doy más valor a eso? Porque mi sobrino no cree en Dios. Yo me sorprendí mucho cuando él aceptó venir a vivir con nosotros. Y él regresaba de Manchester estudiando su ingeniería. Y dije yo, él jamás va a venir a nuestra casa. Encima, imagínense que todos piensan que nos pasamos orando y comida vegetariana, o sea, todas las desventajas para los chicos del mundo, ¿no? Pero cuando él iba a venir y le invitamos, decíamos, mijito, si usted quiere, para que no vaya a pagar arriendo, porque venía a estudiar aquí, venía a buscar trabajo en Quito. Él aceptó la invitación. Y entonces yo dije, esto es de Dios, es la oportunidad para que él esté aquí. ¿Y saben qué hace? Desde que llegó, le dije, mi hijito, yo solo quiero pedirle algo. Yo respeto mucho que usted, su forma de pensar, pero anhelo algún día que usted crea en ese Dios soberano del universo. Me va a permitir cada vez que usted llegue a hacer la oración, a orar en la mesa, orar para que vaya a dormir. Yo le tengo lleno de oraciones. Y ahora que está en Estados Unidos, porque trabaja en una multinacional, y por teléfono también. Entonces, si él me permite, y claro, aquí mis otros sobrinos dicen que él es el consentido, ¿no? Recuerden ustedes que las ovejitas que están lejos del Señor necesitan mayor atención. Así es que ayúdenme a orar. Se llama David Márquez. Y en este momento también, por favor, pongan en sus oraciones a Elizabeth. Está enfermita, tiene 2 gemelitas, me acabaron de llamar antes de entrar al culto, y que está en dificultades y no hay cómo salir. Ellos están en Cotopaxi y ustedes sabrán que la situación está grave, para que no le pasen el camino, porque van a caminar de Toacaso a La Tacunga. Entonces está en dificultad, está de 35 semanas de 2 gemelas. Oremos por Elizabeth Zapata. Y así es que, mis hermanitas, todo lo que esté en nuestras manos, tenemos que hacerlo. No tenemos que vencer, y todo lo hagamos con alegría y con amor. Y más todavía aquellas ovejitas que están en otros rediles, o que ovejitas que están extraviadas y perdidas, ¿no? Porque el Señor es el que pondrá en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a continuar. En San Juan 18:20, el Señor Jesús dijo algo muy interesante. Vamos a pedir, me permiten un momentito, solo que me sé yo emocionar cuando hablo, y a veces me pongo así un poquito sentimental, ¿no? Vamos a ver. San Juan 18:20.
Jesús respondió, yo he hablado públicamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nada hablé en oculto. Gracias, mi hermanita querida. Entonces, el Señor Jesús hizo eso y así es como nosotros tenemos que hacer. No podemos avergonzarnos de la palabra de Dios. No podemos nosotros callarnos lo grande, lo lindo que el Señor hace en nuestra vida. Que todos los demás puedan mirar lo que Dios hace en nosotros. Y lo que decía mi hijo, ¿no? Alguna vez, hasta por si acaso es bueno ser cristiano. Porque podremos haber vivido una vida buena aquí y pues si no hay, como dicen algunos, que no hay otro, entonces ya vivimos la buena vida aquí, haciendo bien a las personas y viviendo una vida buena. Pero nosotros sabemos que hay vida después de la muerte, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez para poder darnos esa oportunidad de regresar a ese Edén que Dios tuvo preparado para nosotros y que por causa de nuestros primeros padres lo perdimos, pero también lo seguimos perdiendo nosotros aquí en la tierra por nuestra propia causa. Cuando se fue Jesús de la tierra, ascendió a los cielos, Él entrega la dirección de la iglesia ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Siendo, dice, es preciso que yo me vaya para que otro consolador, les conviene que venga otro consolador. Y ustedes saben por qué decía, les conviene. El Espíritu Santo podía estar al mismo tiempo en todas las partes. El Señor Jesús, con su naturaleza humana, no podía estar, pero a través del Espíritu Santo lo está. Siendo que Jesús se aferró a la palabra de Dios, necesitamos estudiar el Espíritu Santo y la palabra, porque tiene que seguir el mismo método, la misma experiencia. Vamos, Darita, por favor, Efesios 6, 17, 18 y 19. Les estoy haciendo trabajar a los jóvenes que están aquí en mi pantalla. ¿Qué decía? Ahí vamos a ver cuál es la espada del Espíritu Santo. Listo, hermana. Dice Efesios 6, 7. 17, 18 y 19. Ya. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orad en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y ruego, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Orad también por mí, para que me sea dada la palabra y pueda expresar con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que pueda hablar con valentía, como debo hablar. Amén, amén. Entonces la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu Santo combina la palabra, su obra y su ministerio. En segunda de Pedro 1:21, nosotros encontramos que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En segunda de Timoteo 3:17, que no sabemos de memoria, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué más dice Andreita? ya. Segunda de Timoteo 3:17. Dice, segunda de Timoteo 3:17. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gracias, Andrés. Y vamos a leer también San Lucas 24, 27. Entonces vemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para todo lo que nosotros necesitamos. Ahora vamos a Lucas. Tenemos ahí algo maravilloso que el Señor nos acorta. Tengo esta Biblia, ya. Que era en la ocasión del Señor Jesús que ya resucitó y estaba
caminando con dos de los discípulos, ¿no? El camino a Emaús, él dijo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Si ustedes leen del 27, nos vamos a saltar al 44. Al 44. Y luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿De qué van a estar investidos? Del poder del Espíritu Santo. Ahí luego vendría lo del Pentecostés. Quisiera yo saber hasta qué hora aquí, porque me imagino que no se pasan todo el día en la predicación, ¿no? Para yo tomar en cuenta, ya me falta poco, pero ¿hasta qué tiempo tengo, Pablito, Neisito? Bueno, termine. Yo creo que es importante lo que preparó porque no vas a quedar ahí a media, ¿cierto? Ok. Mamita. Ahora es el Espíritu Santo entonces del que queda al mando. Cristo se sometió a la palabra de Dios. ¿Se sometió o no se sometió? Se sometió completamente. Entonces, ahora es el Espíritu Santo quien tiene su espada, que es la palabra de Dios. Jesús dice, yo usé la palabra de Dios. Me sometí a la palabra de Dios. Prediqué la palabra de Dios. Exalté la palabra de Dios. Analicé, profundicé la palabra de Dios. Y yo me voy ahora, dice el Señor Jesús, pero viene el Espíritu Santo que continuará con este método, con ese camino a seguir. Lo hará igual que lo hice yo, dice el Señor Jesús. La palabra de Dios, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Si una persona tiene el Espíritu Santo, presenta la palabra de Dios, da a conocer al Señor Jesús. ¿Cómo? No con palabras. Tiene que ser más que palabras. Con su vida. Con su vida. Por eso yo les decía, tiene más mérito, ¿no? Que alguien que vive con nosotros pueda decir y alguien que no crea pueda decir, yo quiero ser como ustedes. Quiero tener su hogar. Que su hogar sea eso, sea una luz, sea un refugio para las personas que quieran estar ahí. Mi sobrinito chiquito decía, yo sí estoy feliz. Yo siempre le pregunto, mi hijito está feliz, está contento, tiene 14 años, va primero de bachillerato, es buen alumno. Yo creo que tiene el ejemplo de sus ñañitos mayores, sus primitos. Entonces, hay una estrecha relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la palabra de Dios. La gente necesita la palabra de Dios. La gente no necesita nuestros criterios, no necesita nuestros razonamientos, no necesita nuestras conclusiones. Llevemos a la gente la palabra de Dios para que el Espíritu Santo le guíe en las decisiones que tiene que hacer. No decida usted por nadie, ni siquiera por sus propios hijos. Llévelos la palabra de Dios. Corríjalos con la palabra de Dios. Y no los maltrate. Instrúyalos con la palabra de Dios. Exalte la palabra de Dios. Fórmelo en la palabra de Dios. Porque entonces quien estará comprometido con sus hijos no será usted, no seré yo, sino el Padre Celestial mismo. Y Dios no miente. Dios no miente. Instruye
al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay algunos que salen, motivados por tantas cosas salen, pero regresan. No aguantan estar afuera, regresan. Así es que mis hermanas y mis hermanitos, si tienen algún hijo que parezca que ya se quiere salir o que se salió, no tengan pena, solo sigan orando, no claudiquen y sigan dando ejemplo con su vida, porque eso es lo único que les atraerá hacia ustedes. No hay más. El Santo Espíritu pone el programa y no importa lo que pase, al final el joven volverá. El adulto que se sale volverá, porque no hallará paz en otro lado. Alabado sea el nombre de Dios. Primera de Pedro 1, 22 y 23. Josuecito Hilario, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, 22. Parece que estamos ya. Vamos a pedir al otro Josuecito entonces. Sí, por favor. Bien, Primera de Pedro 1, versículo 22 y 23. En esta semana, mientras encontramos esto, en esta semana tuve una dificultad muy grande en mi trabajo. Ustedes saben que yo soy maestra. Primera de Pedro, ¿qué? Capítulo 1, 22 y 23. Vamos a leer y luego ya les cuento, ¿no? Si nos alcanza el tiempo y si no, ya quedamos para otra cosa. ¿Qué dice? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la de Dios, por la palabra de Dios que vive, permanece para siempre. Ya, Primera de Pedro. Entonces, miren ahí que aprendimos en estos versículos. Siendo renacidos por la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios nos transforma, nos convierte. Ese es el sentido de la palabra de Dios. Y además, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Que ese renacimiento y esa conversión que nosotros tengamos en la vida debe servir como incentivo para otras personas. Haga la prueba. Estudie la Biblia el tiempo que coma. ¿Cuántas veces comemos? Bueno, 3, ¿no? Mínimo. A menos de que estemos haciendo ayuno. Entonces ahí sí ya no comemos. O a menos que saben que estén haciendo ese tratamiento. Tengo un testimonio de una hermanita nuestra, Betisita Viracucha, estaba con cáncer en el pecho y ya hizo 6 meses de crudo. Miren, yo digo qué valiente, qué valiente. Todo crudo, mucha oración, mucho ayuno de algunas personas. Y ella ahora ya con los exámenes no tiene células cancerígenas. Entonces, esos son los milagros que hace Dios. Los milagros son reales y suceden en la actualidad, ¿sí? Entonces, lo que les iba a comentar, en esta semana tuve un problema, fue una semana muy estresante, tuve un problema muy grande. En mi aula, yo recojo los celulares en un cartoncito para que los jovencitos no se... Tengo jóvenes de primero, segundo y tercero de bachillerato, para que no se distraigan. Y cuando yo me olvidé de retirar el cartoncito de la salida del aula, y cuando salieron, uno de ellos se llevó 2 en vez de 1. Entonces hemos pasado, eso era el 20 de mayo, hemos pasado casi un mes en eso, de poder ver si es que devolvían, si es que se hacía alguna cuestión, pero resulta que no hubo cómo, ni la policía pudo determinar quién fue. Entonces, eso no es responsabilidad mía, eso. Era mi responsabilidad. Yo recogí los
Y mientras yo estaba revisando, porque yo soy profesora de electrónica, mientras revisaba los circuitos, estos muchachos hicieron eso. Y en la mañana de oración de la familia de mi esposo, asiste una amiga mía, una compañera mía de colegio, y yo estaba dándole gracias a Dios que pasé una semana muy dura, pero que ya se solucionó. Porque, bueno, si es que sucede algo así, ustedes saben que va al distrito y esas cosas y uno se mete en problemas. Pero la cosa fue que el Señor ya puso en mi corazón lo que tenía que hacer. Entonces les dije yo a ellos que ya no se preocupen, que yo les iba a devolver el teléfono, punto. Uno con las mismas características. No es fácil para un maestro tener que devolver así como así $350. Pero yo hablaba con el Señor y decía, ¿qué voy a hacer para tener la paz? Ya, es dinero y el Señor mismo dará. Pero yo no hablé eso con la familia porque tampoco quería preocuparlas, pero les dije que había tenido dificultades en el colegio. Y esta amiguita me llama y me manda un mensaje y me dice, yo decía, Normita, que no tiene problemas con nadie, que todo es así, todo es la paz, y ahora qué habrá pasado, y si Normita tenía dificultades, peor nosotros desde así, ¿no? Ella ha pensado que yo tenía algún encuentro con alguno de los compañeros, algún problema, ¿no? Y cuando le dije, dice, ay, dice, yo pensé que era con los compañeros, y yo decía, ¿cómo puede ser que Normita tenga problemas? Entonces, miren cómo nos ven, ¿no? ¿Cómo nos ven? Es importante lo que nosotros, ya le expliqué que era con el problema de los alumnos, de que ella iba a tener que gastar nomás el dinero, pero por la paz. Pero miren, cada uno de nosotros, esto me da una experiencia que debo tener más cuidado. Que aunque yo quiera hacer las cosas por un bien, también me cuide, ¿no? Porque Dios nos manda a cuidarnos. Así es que orarán por mí para que pueda tener eso para devolver y que se quede todo en paz. Muy bien, pero el Señor nos da esa paz, ¿no es cierto? Esa paz, que ese gozo que sobrepasa todo entendimiento y que no importa lo que nos pase, porque algunos tienen accidentes, pierden más, y igual todo lo que se trata de dinero, el Señor nos permite recuperar. Así es que sin pena, vamos a seguir adelante. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. ¿Qué nos dice? Ya estamos casi a punto. Digo casi porque me falta un poquito. Hebreo. A ver. Segunda de Corintios, capítulo 3. Tenemos algo muy... Dice el Señor, 17 y 18. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, esto le estaba diciendo el apóstol Pablo a los corintios. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Qué lindo, ¿no? Si nosotros solamente este versículo, estos dos versículos, le pondríamos escribiendo ahí en nuestra nevera, que es en donde siempre abrimos y siempre todo el mundo va a ver qué hay. Entonces dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu. He leído otra vez porque quería que eso se quede grabado en mí más que en ustedes, pero sí en ustedes también. No puede ser egoísta, ¿no? Hermano, hermanita, amigo, amiga, joven, niño, tome usted la decisión. Tome usted el tiempo. Decía yo, comemos desayuno, almuerzo, merienda. 3, contemos el tiempo de desayuno, almuerzo, merienda. ¿Cuántos minutos se lleva? Bueno, si estoy trabajando, yo me tengo que comer en 10 minutos. Si estoy en la casa, me tomo el tiempo. Pero entonces serían unas 2 horitas, tal vez.
Entonces ese tiempo que nosotros comemos, hagamos la prueba, sigamos haciendo, leamos la Biblia, ese tiempo podemos seguir aumentando. Dios, conocimiento del Señor Jesús, conocimiento del Padre Celestial, conocimiento del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le capacitará, le habilitará. Mijito. El cargador, mijito. Me permiten un momentito, se me va a apagar la computadora, voy a conectarle. Como tenemos que estar en 2 iglesias, estamos con las 2 computadoras. La mía se me arruinó el cargador. Ahora tengo que pedir prestado. Pero ya, regresé. Cuando baja la batería, esta computadora no reacciona. Así es que no podía ni cerrar la cámara ni nada. Así es que tuvieron que ver mis sustos. Bueno, pero logramos. Entonces decía que el Espíritu Santo le capacitará a usted y a mí, ¿no es cierto? Le habilitará para amar al Padre Celestial, para amar al Señor Jesús y al Espíritu Santo, y también para amar al que se pierde, y para que su vida se convierta en un poder en la tierra. Oremos mucho por las personas que están ahí hay muchas que están obligadas en la lucha de esto de la guerra contra el gobierno y todo eso. Hay muchas personas que están obligadas y hay muchas personas que están infiltradas. Hay muchas cosas, oremos por ellos también, para que ellos haya una lucecita en ellos y dejen entrar el amor que viene de Dios. ¿Se imaginan ustedes si todos haríamos lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué sería este Ecuador? Sería un paraíso. Ya todos quisieran venir a vivir acá. Ahora creo que nadie va a querer venir acá. Pero además, ¿se imaginan ustedes? Yo me fui a Argentina, a la ciudad, ¿cómo se llama lo suyo? A la ciudad en donde está la Universidad Adventista de La Plata. Ellos, en la época que yo me fui, que creo que fue hace 4 años, parece, dejaban en el CAP, es como aquí aquí o el Supermaxi, dejaban las cosas abiertas, las cosas que se guardaba, que traíamos de afuera, dejaban ahí abierto, no ponían seguridad. Nadie se llevaba. Imagínense yo con mi mentalidad ecuatoriana. Le dije a mi hermana, ¿sabe qué? Yo sí cierro. Cogí, cerré y mi hermana decía, si quiere y se siente bien, así hágalo. Yo decía, allá, hasta cerrado se roban. Abren y no ven lo que me pasa a mí mismo. O sea, qué cosas, ¿no? Así es que imagínense si todos obedeciéramos la palabra de Dios, hiciéramos lo que Dios manda, ¿no seríamos felices? Sí, seríamos felices. Bueno, entonces, ¿aceptan ustedes que el Espíritu Santo venga a su vida? Y que les convenza como a mí me ha convencido de pecado, justicia y juicio. ¿Sí? Y les inspire y les motive a orar y a estudiar la Biblia. Saben que a mí más que predicar me gusta dar estudios bíblicos. Yo me paso la vida dando estudios bíblicos. Y tal vez es por eso, ¿no? Porque además ahí se interactúa. Entonces yo pues pregunto y hago que contesten, pero ustedes con su sonrisa, con su asentamiento de cabeza, ya me dan ánimo y por eso es que me animan a seguir en esto, ¿no? Si usted dice que sí, levante su mano conmigo. ¿Sí? Levantemos. ¿Acepta usted, amigo, hermana,
a Jesús como su único y suficiente Salvador y quiere convertirse en un instrumento del cielo para la salvación de otras personas, entonces mantenga su mano en alto mientras oramos. Les conviene porque así ya pueden ir a almorzar. Oremos. Cerremos los ojitos. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús. Gracias por su palabra bendita. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias por la obra de los ángeles. Querido Padre, hoy aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Aceptamos la obra del Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, justicia y juicio. Aceptamos la unción del Espíritu para que haga que oremos más, para que amemos a la Biblia y para que su palabra bendita cuide o anide más bien en nosotros y nos cambie y nos transforme a imagen y semejanza de Cristo Jesús, para que nosotros amemos a esas almitas que están afuera necesitadas de su palabra, amado Señor. Nos rendimos a usted, Padre Celestial, lo reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro dueño, soberano del universo como siempre, Señor. Nos rendimos en sus manos y lo hacemos en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén.